Nueva derrota legislativa para Milei. La Cámara de Diputados deroga proyecto millonario para espionaje. El conflicto entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel reabre crisis en el gobierno de Argentina. Tras modificar la Agencia Federal de Inteligencia, Milei recibió ahora una nueva derrota para su espionaje. La Cámara de Diputados de Argentina derogó este miércoles con 156 votos a favor, 52 en contra y 6 abstenciones el decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei, que destinó a la Secretaría de Inteligencia del Estado fondos reservados por un total de 100.000 millones de pesos, alrededor de 107.9 millones de dólares. En un debate express que solo duró 40 minutos, los legisladores rechazaron un proyecto que ahora será turnado al Senado, órgano que tendrá la última palabra para validar o no el financiamiento de la CIDE, que pretendía ejecutar el gobierno. Diputados opositores se aliaron a último momento para dar quórum en la sesión en la que se debió de debatir una medida que ya había provocado una fuerte polémica, debido a la prioridad presupuestaria que el gobierno le otorgó al servicio de espionaje en medio de la grave crisis económica que padece el país, lo que contradice uno de los principales lemas: no hay plata. La sorpresa de la jornada la dieron los diputados del partido Propuesta Republicana, que responden al expresidente Mauricio Macri y que votaron en contra del decreto, lo que se interpretó como un capítulo más largo de enfrentamiento que Milei mantiene con el exmandatario. Hasta ahora, el PRO formaba parte de las bancadas dialoguistas, que más bien actúan como oficialistas porque avalaban todos los proyectos del gobierno. La votación representó una nueva derrota legislativa para Milei, ya que el pasado lunes la oposición también unió fuerzas en el Senado para quedarse con la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que ahora ocupa la Unión Cívica Radical. Recordemos que el mes pasado el gobierno publicó en el boletín oficial el DNU, que otorga a la CIDE millonarios recursos que se usan de manera discrecional y no son auditados. Dirigentes políticos y organismos de derechos humanos rechazaron de inmediato el decreto y advirtieron que los fondos discrecionales otorgados por otros gobiernos derivados en delitos, principalmente en el espionaje ilegal contra opositores, dirigentes sociales y periodistas. Las críticas se centraron en señalar que los fondos reservados en realidad los manejará Santiago Caputo, sobrino del ministro de Economía Luis Caputo, que se convirtió en uno de los personajes más importantes de este gobierno, aunque ni siquiera tiene un cargo oficial. De hecho, la CIDE es dirigida por Sergio Neifer, uno de sus hombres de mayor confianza. El gobierno de Argentina arremetió contra los diputados. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, arremetió contra los diputados que votaron para derogar el decreto de necesidad y de urgencia del presidente del país, Javier Milei, que destinó a la Secretaría de Inteligencia fondos reservados por un total de 100.000 millones de pesos. El DNU de fondos para la CIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. Ahora deberán hacerse cargo, escribió en su cuenta en X. Según la funcionaria, el rechazo a ese decreto del mandatario argentino lo celebran los criminales. De acuerdo con la ministra, la importancia de este decreto de Milei radica además en que nutre de fondos fundamentales para fortalecer a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y así garantizar mayor seguridad a los argentinos. Amenazas narcoterrorismo en Rosario, amenazas al presidente de la nación, un país que sufrió 2 atentados y una CIDE desmantelada, enfatizó Bullrich. Lo cierto es que la crisis en el gobierno de Milei aumenta. El conflicto entre el presidente y la vicepresidenta son cada día mayor. La vicepresidenta Victoria Villarruel quedó fuera de las reuniones de gabinete. Su exclusión de los actos protocolares junto a su desmarque permanente respecto a las medidas del gobierno siembra interrogantes sobre la relación con Milei. El creciente distanciamiento entre Javier Milei y su vice siembra cada vez más interrogantes en torno a la supervivencia de dicha alianza.
Victoria Villarroel, la compañera de fórmula presidencial que ingresó a la política junto al mandatario en las elecciones legislativas del 2021, aparece cada vez más escindida del dispositivo oficialista y su marginación resulta insoslayable. Las tensiones se reflejan en la exclusión de la dirigente de las periódicas reuniones de gabinete que encabeza Milei. La última vez que la vicepresidenta fue invitada a participar en un mitin fue el 30 de julio. Desde entonces, su ausencia se convirtió en una constante. El punto cúspide de las tensiones se reflejó el pasado sábado 17 de agosto, cuando el Ejecutivo organizó un acto en conmemoración del fallecimiento del general José de San Martín, el máximo prócer de la gesta independentista argentina. La vicepresidenta no participó en el acto, alegando un cuadro gripal. Sin embargo, Villarroel tampoco participó en el tradicional encuentro anual de camaradería llevado a cabo el día previo, junto a generales de las Fuerzas Armadas. Consultado desde el lugar de los hechos, el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, admitió que el presidente y su vice tienen diferencias en algunos temas. No es la primera gran ausencia de la segunda figura más importante del dispositivo gubernamental. La vicepresidenta también faltó al acto por la firma del tan ansiado Pacto de Mayo, que el gobierno celebró como un pilar fundamental de relanzamiento de la gestión. En aquella instancia, Villarroel también se excusó alegando un cuadro gripal. Al día siguiente se mostró públicamente montando tanques de guerra en los actos por el Día de la Independencia. El desmarque no se limita al capítulo ceremonial. Uno de los principales focos de atención en el oficialismo remite la designación de 2 jueces para la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país, para poder avanzar en la designación de los magistrados. El gobierno necesita reunir el apoyo de 2/3 del Senado. La dificultad reside en que Libertad Avanzada cuenta con apenas 7 de los 72 legisladores que conforman la Cámara Alta. El conflicto entre Milei y la vicepresidenta son cada vez mayor. Y es que la creciente tensión entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y la vicepresidenta Victoria Villarroel mantiene en vilo a la clase política de un país que enfrenta una de las crisis económicas más graves de su historia. En las últimas semanas, los medios locales han plagado de notas y análisis sobre una relación que se deteriora de manera profunda, a pesar de que solo han transcurrido poco más de 8 meses desde que Milei asumiera la presidencia. En el gobierno dicen que esperan la traición final de parte de Victoria Villarroel, aseguró por ejemplo el diario Página 12. Tensión extrema en la cima del poder, agregó La Nación. En medio de la Guerra Fría con Villarroel, Milei suspendió su viaje a México, anunció el diario Argentina. La crisis avanza, escala la interna Milei-Villarroel, resumió por su parte el Medio 12. Estos son solo algunos de los titulares que dan cuenta de la pelea que el presidente, la vice y otros ministros intentan desmentir cada vez con menos convicción. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.